Esta es nuestra clase previa al examen. Entonces, un ratito estoy ingresando en el sistema académico donde hay que registrar las asistencias también. Bueno, nuestro examen va a versar eh, sobre estos dos ítems o dos temas que se mencionan dentro de nuestro portal. Ustedes van a poder, ya voy aclarando luego estos temas mientras se sigue sumando la gente, porque con certeza van a ser tema de discusión, faltando 30 segundos para que termine la clase. Entonces, sobre esos dos temas que están publicados, hay material para lectura, hay videos también. Ustedes van a poder rendir con sus materiales si es que les parece necesario. O sea, la idea no es que uno se aprenda de memoria las cosas, sino que entienda. Em, Vamos a ver el examen. eh, Creo, si no recuerdo mal, tendría que ser sobre 30 puntos el examen parcial. Y también probablemente podríamos dedicarle, no sé, 2 horas, o sea, poner como tiempo límite para la resolución del examen 2 horas, pero si son 30 preguntas y le ponemos 1 minuto por pregunta, 30 puntos, gracias Oscar. Entonces, si le damos 1 minuto por pregunta, serían 30 minutos. Si le ponemos 2 minutos, serían 60. Entonces, estimo que 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, o sea, no es problema el poder poner que el tiempo para la resolución del examen sea de 2 o más horas, aunque sean 30 preguntas. Las preguntas van a ser semejantes a las de los cuestionarios que vinieron haciendo. Básicamente estamos hablando de falso verdadero, eh, completar la frase, eh, selección múltiple, etcétera. O sea, no, la idea justamente luego era que vayan practicando para que no les tome de sorpresa. Asumo que otros profesores también ya han implementado cuestionarios para sus exámenes, ¿verdad? Entonces, la idea es que el cuestionario va a estar habilitado, no recuerdo si es el próximo viernes o el próximo sábado. Va a estar habilitado desde la hora de inicio de la clase y seguramente hasta, si es que es, no recuerdo, voy a mirar entonces así ya salimos de la duda. Un ratito, vamos a mirar nomás ya y salimos de la duda qué día es. Por, a ver, acá está. El examen parcial es el 16 de julio. 16 de julio es viernes. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos hacer, si les parece, es, em, yo había planteado de que esta clase dure un poco más, que empiece antes, para poder responder algunas consultas que podrían estar apareciendo. Por eso planteé que empiece 18:30, pero la gran mayoría respondió de que no iba a poder a esa hora. Entonces, en- también estoy pensando ya en el horario del examen, ¿verdad? Lo que podría hacer, por ejemplo, es habilitar desde, no sé, las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, hasta la medianoche, para que ustedes elijan el momento en el cual tomarse el examen, ¿verdad? Y el puntaje estaría disponible una vez que se cierre ese periodo, no cuando ustedes rindan todo. Por ejemplo, alguien puede rendir las 3 o las 4 de la tarde y ese compañero va a tener que aguardar hasta que se cierre el periodo de examen, que sería, por ejemplo, a la medianoche, si les parece conveniente. No sé qué dicen ustedes. A ver. Sí, profe, está muy bien. Excelente, profe. Ok, buenísimo. Entonces vamos a implementar de esa forma porque la idea es, hay compañeros hay varios que trabajan en un horario completamente diferente, vamos a decir,
a lo usual. Sé que hay un compañero que probablemente esté viajando, está por el interior. Entonces, para que se pueda adecuar a su horario, poder rendir, no sé, las 10 de la noche o algo parecido. Em, entonces, esa es la idea que tengo normalmente. Así suelo plantear los exámenes para que ustedes elijan el momento en el cual les parece más conveniente el tomar el examen, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el examen propiamente. Para meternos ya, a ver, ¿alguna consulta al respecto? Ninguna. De mi parte, por lo menos, no, profe. Ok, entonces, un ratito, vamos a entrar ya en lo que es, a ver, los materiales. Sí, tema uno y tema 2. Así mismo, se dieron en llamar tema uno y tema 2. Eso es lo que va a incluir el examen. Si bien tengo pensado que en el transcurso de la próxima semana seguramente ya voy a ir alzando más materiales, pero ya sería para los siguientes temas, o sea, y no va a incluir ya para este examen. Entonces, aunque encuentren, por ejemplo, un tema 3 o algo parecido, eso ya no va a ser para el examen de esa semana. Va a ser ya seguramente para el final. Entonces, a ver, un ratito. Acá. Ok, voy al tema 2. Bien, el tema 2. Como vamos organizando, habíamos hablado acerca de que en vamos a abrir ya acá un ratito. Em, los TCP/IP. Habíamos hablado acerca de que vamos a em, armar nuestro estudio como si fuese una pila de protocolos, como esa pila de protocolos, en este caso TCP/IP, que es la que más sobre la que vamos a trabajar. Básicamente, un ratito vamos a compartir esto. Acá. Compartir pestaña. Ok, a ver, básicamente lo que planteamos es organizar nuestro estudio como si fuese una pila de protocolos. Eh, la gran mayoría, todos, habrán dado como parte de la malla curricular, la parte de programación, habrán hablado sobre pila. ¿Qué concepto hay detrás de una pila? A ver qué me pueden decir. No se empujen todos. Sí. Ah, ok. Sí, a Es ver. como una lista estructurada de datos, profe. Ok. ¿Alguien más que quiera sumar algún comentario? Sí, así mismo. Básicamente es una estructura de datos en donde cada parte, vamos a decir, se construye sobre cada parte. Hay otra en un esquema semejante a una pila. Vamos a ver de que en esto que estamos mirando, justamente, como ejemplo, tiene esa estructura en donde hay un nivel físico, un nivel de enlace, una capa de red, una capa de transporte y las aplicaciones y los protocolos de esas capas de aplicaciones. Las aplicaciones están por encima, por eso que en este gráfico las aplicaciones están por encima de los protocolos de capa de aplicación. No vamos a confundir. A ver, por ejemplo, si estamos nosotros utilizando un navegador web, esa es una aplicación que utiliza protocolos de esa capa, por ejemplo, HTTP o HTTPS. Así también, por debajo hay otros protocolos que también se están ejecutando. Por ejemplo, si estamos hablando de navegar por páginas web,
Muy probablemente estamos hablando de protocolo TCP como capa de transporte. Por debajo, con certeza que estamos hablando del protocolo IP. También hay otro protocolo que es el ICMP, que es lo que se utiliza básicamente cuando hacemos ping, que fue uno de los temas del trabajo práctico. La idea pues era, ya que estamos hablando de ICMP, en el caso del ping, la idea era hacer ping a un sitio web, que por ejemplo podría ser el de la facultad, y lo primero que notamos, y era explicar la salida. ¿Qué era eso de explicar la salida? Era qué es lo que nos muestra el comando, es decir, interpretar el comando. Si ustedes le dicen a alguien, hace un poco ejecutar el comando ping, y él ejecuta, o la persona ejecuta, pero ¿qué representa ese comando ping? ¿Para qué sirve? ¿Qué es esa salida que nos muestra qué es efectivamente? Y bueno, ese era uno de los temas, uno de los ítems dentro del trabajo a realizar. Ejecutar el comando ping con algún parámetro. Yo, por ejemplo, ejecuté con un parámetro que hacía que se ejecute solamente 4 o 5 veces el ping, porque si es que no especificamos, dependiendo del sistema operativo, puede ejecutar ping de manera eterna. En otros sistemas operativos ejecutamos ping y hace 3 veces, 5 veces, 10 veces, etcétera, depende del sistema operativo. Entonces, el protocolo ICMP lo que básicamente hace es posibilita, interactúa de la manera de poder responder a esos pedidos que estamos generando. Por eso hemos dicho de que si yo le hago ping a una máquina, esa máquina va a tratar de responder porque así funciona el protocolo, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho también de que en algunos casos hay gente que me mostró la salida del ping siendo el número IPv6. ¿Qué ocurre en esos casos? Depende del protocolo normal, perdón, depende del sistema operativo. Normalmente cuando uno instala una tarjeta de red desde Windows 7 en adelante, se instala lo que se conoce como dual stack. Que es el dual stack, stack es pila, entonces es la doble pila de protocolo IPv4 e IPv6. Es decir, que se instalan los dos protocolos y están corriendo los dos protocolos en sus máquinas. Entonces, dependiendo de la versión del sistema operativo que estemos utilizando, cuando lo hacemos ping a algún destino, la implementación que tiene ese sistema operativo del protocolo y del comando ping hace que trate de hacer ping al número IPv6. Por eso es que he visto algunos ejemplos de algunos compañeros que le daba como respuesta un número IPv6. Por eso le decía a los compañeros que tenían ese caso, que con certeza era un parámetro dentro del comando ping que le iba a forzar a que sea sobre el protocolo IPv4. En síntesis, la idea era ejecutar el comando, ver la respuesta, interpretar la respuesta y eso hacer capturas de pantalla y eso pegar en un documento que tendría que estar en formato PDF para que sea más sencillo de leer y que no se pierdan todos los formatos propiamente, ¿verdad? Lo mismo con el comando traceroute o en Windows lo que es traceRT. La idea era mostrar los saltos que se hacen desde el origen, es decir, sus máquinas, hasta el destino, que podrían ser 5, 6, 10, 15, etcétera. ¿Qué es lo que nos muestra este comando? Que no existe una conexión directa entre mi equipo y aquel equipo destino. Por ejemplo, yo estoy utilizando WhatsApp web, por ejemplo, y uno pensaría, un usuario tradicional pensaría que mi teléfono o mi máquina está conectado directamente, no precisamente a través de un cable, pero sí a través de un canal de origen a destino, es decir, desde mi máquina hasta el servidor de WhatsApp. De hecho, el mismo servicio nos hace pensar eso cuando dice esta comunicación está cifrado de origen a destino ese. Entonces da la impresión de que mi equipo se conecta directamente con el equipo destino. Eso es por una simplicidad
en el enfoque, pero nosotros sabemos de que no es así. Hagamos simplemente traceroute o traceRT desde la máquina en la cual están usando WhatsApp hasta whatsapp.com y vamos a ver de que salta por varias máquinas, hace varios saltos para llegar hasta el destino. Por eso es que el servicio hace la aclaración de que eso va cifrado. ¿Por qué? Y porque eso va saltando por diferentes máquinas que no son de mi propiedad, yo usuario, ni tampoco son propiedad del que está proveyendo el servicio. Es decir, es la infraestructura interna de lo que sería Internet. Es decir, de los servidores, de los proveedores, de los enrutadores, de los ISP, de los IXP. A ver, cuando acá en Paraguay hay un IXP, ustedes pueden buscar IXPPY. ¿Qué es ese IXP? Es es un servicio que se ofrece para que los proveedores de Internet, Tigo, Planet, Connection, los que existan y los que quieran conectarse, se conecten a esa red. Entonces es un punto neutral de intercambio de información entre los proveedores locales. A ver, si no existiera ese IXP, de hecho, no existía hasta hace unos cuantos años, entonces, si yo quería conectarme a... yo quería enviar un mensaje desde mi proveedor Tigo hasta el proveedor personal. Entonces, Tigo tenía que usar su enlace internacional, su enlace externo, su propia conexión a Internet para enviar el mensaje, y personal tenía que utilizar su proveedor, su propio proveedor y su propio enlace a Internet para descargar los paquetes. Vamos a mirar un poquitito acá, a ver si podemos hacer, ¿dónde estaba esto? Acá, una pizarra. Empezar acá, un ratito. Compartir esta pestaña. A ver, para graficar esto. Este es personal. Acá le vamos a poner que sea ISP, Internet Service Provider X, para no ponerle nombres. A este le ponemos ISPZ. Entonces, yo estoy en mi domicilio, yo estoy usando mi PC. Entonces, y yo estoy conectado al ISP X. Entonces, yo le envío, yo me conecto, a ver, ¿qué pasa acá? Yo me conecto de acá a acá. ¿Ok? Entonces, ustedes que están, o uno de ustedes que utiliza el proveedor Z, a ver, esto acá, y yo justamente quiero enviarles un mensaje a ustedes. Entonces, como no hay una conexión directa, no existe esto, entonces el ISP tiene que enviar hacia su proveedor, hacia acá, tiene que enviar los paquetes, y como él quiera recibir, tiene que conectarse a su proveedor. Acá podrían haber varios proveedores en el medio, y esto podría ser así, por ejemplo. ¿Por qué no? Entonces, y esto es Internet, ¿verdad? Ahora, eso es sin la existencia de un punto de concentración, un punto de intercambio que es el IXP. Entonces, el IXP es una red neutral. Entonces, yo me conecto a este, yo me conecto a este. Entonces, esto no es Internet, esto es una red, digámosle, local, en el sentido de que no se está utilizando el enlace de salida internacional. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es un IXP? Señor. ¿Y quién, supongo que el Estado o alguna entidad meramente
y debe ser neutral, Sí, podría otorgar esta clase de servicio, porque así mismo. imagino eh, que si alguna empresa tuviera el poder de concentrar a Ujú. todos los ISP, o sea, es demasiado poder nomás. Asimismo, es como dice el compañero, este IXP siempre se instala en una organización o institución neutral, es decir, en alguna ONG o en algo parecido que no tiene un interés económico, sino más que nuclear a los ISPs locales. Entonces, así como dice el compañero, sería espectacular que el IXP, el ISP, en este caso Z, diga, yo voy a hacer un IXP, vengan a conectarse todos, ¿verdad? Y por supuesto que él le va a dar prioridad a su tráfico, es decir, va a buscar la manera de que su tráfico se enrute mucho más rápido que el tráfico de otro. Por ejemplo, se me ocurre. Incluso, como dice el compañero, yo podría copiar el tráfico de un punto a otro punto para ver qué es lo que está ocurriendo. Y ustedes van a decir, sí, pero eso va cifrado. Sí, claro, puede ir cifrado como puede no ir cifrado también. Es más, incluso podría estar cifrada la comunicación, pero yo lo que quiero es, por ejemplo, hacer estadísticas, cuál es el origen y cuál es el destino. Eso no va cifrado, lo que va cifrado es el dato. Entonces, yo quiero saber desde qué máquina hasta qué máquina, entonces para sacar estadísticas de a qué hora se utiliza más, cuáles son los IPs o los dominios o las máquinas que más se utilizan, etcétera. Entonces, como dice el compañero, efectivamente, el uso o la implementación de este IXP se tiene que dar en un ente, en una organización neutral. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando, volvamos a nuestra pila de protocolos, porque lo que estamos haciendo es justamente eso, construir nuestro conocimiento como si fuese una pila. Empezamos el nivel más bajo, cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, el nivel físico, hablando de tipos de cable o de no cable. Dijimos que el no cable es el tipo wireless. No hay un canal físico que se vea. Por eso Nicolás Negroponte hablaba del origen de la palabra éter y decía de que el éter parece inextenso, parece infinito, pero no es así. Todo lo contrario, es mucho más finito de lo que pensamos porque el éter se divide en frecuencias, dijimos. Y esas frecuencias son las que se utilizan para la transmisión. Dijimos que hay frecuencias que no se pueden utilizar y otras que son de libre uso, como por ejemplo hablamos de los teléfonos inalámbricos. Entonces, hablamos acerca, por eso decimos que empezamos construyendo desde abajo nuestra pila, hablamos del medio físico, también hablamos, recuerdan cuando hablamos de lo que es la MAC address, el número físico que tienen las tarjetas, ese número único e irrepetible, que lo que hace es identificar a esa tarjeta dentro de la red. Entonces, cuando miremos un poquitito más y hagamos algunas pruebas con Packet Tracer, vamos a ver de que nosotros podemos identificar, en Windows también podemos hacer, no sé, creo que es ARP nomás el comando, pero en cualquier otro sistema operativo es ARP. ARP-A, por ejemplo, tendría que mostrar todos los números que, vamos a mirar un poquito si es que tengo instalado en mi equipo una distribución ligera de Linux y es súper ligera que solamente se instala lo mínimo. A ver, vamos a compartir esto un ratito. Dejar de presentar, voy a compartir una ventana y es esta. Ok, ahora tendrían que estar viendo el shell de mi máquina. ¿Se ve, verdad? Sí, profe. Ok, el protocolo ARP es Address Resolution Protocol. En base a un número IP, eh, yo cuento cuál es el hardware address o el MAC address. A ver, alguien más que se está conectando. Ok. Entonces, yo voy a tener una tabla. Yo digo, equipo, en este caso mi PC, tiene una tabla de máquinas que él está conociendo dentro de la LAN. A ver, este MAC address pierde significancia
cuando yo quiero conectarme a Internet. Solamente cuando estamos hablando de una conexión dentro de una LAN es que este MAC address tiene importancia. Porque cuando yo quiero conectarme desde mi PC, a ver, por ejemplo, si yo le hago ping a una máquina, a ver, voy a cortar nomás esto. Yo le hago ping a una máquina, esa máquina primero se convierte en un número IP, eso gracias al servicio de DNS, y luego lo que me está respondiendo efectivamente es, y lo único que sé es el nombre de la máquina, el nombre del equipo que me está respondiendo y el número IP del equipo que me está respondiendo. Yo, acá sentado en mi máquina, no sé cuál es la MAC address de ese equipo al cual estoy haciendo ping. Si yo hago ARP, no sé, no aparece en la tabla ARP porque esa MAC address no la conozco. Yo estoy haciendo ping a un equipo que no está dentro de mi LAN. Entonces, ese MAC address ahora mismo no me sirve para conocer el otro lado del conocer el destino. Yo estoy utilizando IP. ¿Está bien? Por eso es que dentro de este esquema que estamos hablando de la pila, volvamos acá un ratito. Voy a volver otra vez a ese, dejar de presentar esto, a una pestaña, pila de protocolos. Dentro de esta pila se obvia o se asume que existe un medio físico. Se darán cuenta de que cuando yo hago ping, de que yo hago traceroute, de que yo hago ARP, en ningún momento me dice, vos estás utilizando cable UTP para trenzado de categoría X. Nada. Tampoco me dice, vos estás utilizando un enlace wireless de tal estilo. No sé qué Wi-Fi a 2.5 GHz o 5 GHz. No dice eso. ¿Por qué? Porque efectivamente yo primero, yo usuario o yo protocolo, no sé lo que está ocurriendo. Yo asumo de que en la parte más baja tiene que haber un medio físico. De lo contrario, va a haber un error cuando yo quiera hacer ping, por ejemplo. En el nivel de enlace, ahí entra a tallar el MAC address que estamos diciendo. Porque justamente es esa la manera que tienen los servicios de poder acceder a la red en una LAN. Allí es importante esa MAC address. Ahora, si es que yo me quiero conectar a otro dispositivo y ese dispositivo no se encuentra dentro de mi LAN, ahí yo tengo que hablar del protocolo IP, es decir, el IP origen de la máquina, la que genera la petición, y el IP destino, que sería a donde yo me estoy queriendo conectar. Siguiendo y subiendo por esta pila, por esta estructura llamada pila, tiene que haber un protocolo que se encargue de gestionar la conexión. Hagamos una analogía, y eso van a encontrar en los materiales y en cualquier otra fuente, la analogía de un llamado telefónico. Ustedes le llaman por teléfono a una persona, marcan su número, si es que lo conocen de memoria, o buscan en su agenda y le dicen marcar, llamar. En ese momento se genera la conexión y en ese momento empieza a discar el número y se escucha ese tono característico cuando está llamando. Suena una vez, suena dos veces y a la tercera o la cuarta atiende la otra persona. ¿Qué ocurre en ese momento? A ver, ¿me pueden ustedes mencionar cómo se administra el protocolo de comunicación utilizando un teléfono? A ver, el compañero Juan González le llama al compañero Cristóbal López, le marca el número y empieza a sonar. ¿Qué ocurre en ese momento? A ver, ¿pueden explicar cómo sería este protocolo de comunicación utilizando como analogía lo que es un teléfono, un llamado telefónico? A ver. Yo di como ejemplo nomás Juan González y Cristóbal López. Cualquiera podría explicar, ¿verdad?
cualquiera que sí esté enfrente a su equipo. Profe, yo pienso que de repente se crea, vamos a decirle, un túnel de comunicación donde la comunicación va de la operadora cifrado al otro teléfono de acuerdo al número de la otra operadora, ¿verdad? Y se crea a través de la señal de ¿Ok? microondas, viaja la voz en forma digital, se descodifica eso en el otro dispositivo y así, más o menos. Perfecto. Ahora, Es un protocolo, podría ser, profesor. sí, a ver, explíquenme, como decía un ex compañero, explíquenme como si fuese una criatura de 4 años, bueno, de 6 o 7. Eh, Cuando ustedes le llaman por teléfono a una persona, ¿cuál es el protocolo que siguen cuando llaman por teléfono? A ver, ¿cómo funciona el llamado telefónico? A ver, ya sé que a lo mejor hace mucho que nos llaman, envían mensajes por WhatsApp nomás, pero ese es la otra forma de conexión de la cual vamos a hablar, que es la no orientada a la conexión propiamente. Comunicación no orientada a la conexión. A ver, ¿alguien me puede explicar cómo hace para hablar por teléfono con la otra persona? ¿Cuál es el protocolo que sigue? A ver, yo le llamo al compañero Juan, suena una vez y yo ya empiezo a hablar. No me importa que siga sonando el teléfono. Y tú. Yo ya le llamo, ya hablo nomás. Juan González, ya revisé tu tarea, está excelente. Podemos volver a revisar en otro momento porque ocurre eso o cuál es. A eso me refiero con protocolo. ¿Qué es un protocolo, gente? Es un esquema, es una norma que se sigue entre dos o más integrantes de una comunicación para que esa comunicación efectivamente tenga un orden, tenga un inicio y tenga un fin. A ver, cuando ustedes se van a una reunión o están asistiendo a una clase, uno está hablando a la otra persona y ustedes le interrumpen nomás a esa persona o levantan la mano. No va a decir, no, yo le interrumpo nomás, no importa que esté hablando, yo igual nomás le hablo. Ok, perfecto, pero ahí ¿qué ocurre? Ni origen ni destino entienden lo que está ocurriendo. Ahora, si por ejemplo el protocolo es levantar la mano para que pueda hablar la persona y el orador le dice, sí, le escucho y en ese momento le cede la palabra, entonces evidentemente de que todos las otras personas, los otros integrantes de la comunicación van a poder entender lo que está ocurriendo. Entonces, un protocolo es un conjunto de normas predefinidas de antemano, no es que ahí nomás surge, para que los integrantes de cualquier comunicación puedan efectivamente generar, mantener y cortar esa conexión. Entonces, les vuelvo a decir, cuando ustedes hablan, le llaman por teléfono a una persona, ¿cuál es el protocolo que siguen para hablar con esa persona? A ver. Si tuviera que explicar así de manera simple, como Feynman dice, espero los tonos hasta que la persona que está del otro lado a quien yo le estoy llamando decidan levantar el tubo. Hago la analogía con el teléfono este viejo. Eh, y si no contesta la llamada, cambia el tono de la llamada. Entonces yo ya sé que o está ocupado o simplemente no contesta. O si es muy moderna la comunicación, ya sale la operadora diciendo que este teléfono no existe, etcétera, etcétera. Y ahí yo entiendo que no funcionó, pero en el caso que sí me atienda, usualmente, y depende de la cultura, el saludo, buen día, lo que sea. En algunos países esto no existe, ya es directo, nomás ya le llamás y ya está. Y luego al finalizar la comunicación, una despedida, adiós y ya está. Okay, un protocolo humano. Perfecto. Esa analogía se puede aplicar perfectamente a lo que es un protocolo y a un servicio orientado a la conexión. ¿Por qué orientado a la conexión? Porque el compañero aguardó a que la otra persona atienda, levante el tubo y si es que dentro del protocolo está que yo te tengo que decir hola para poder
interactuar con la persona, perfecto. Entonces yo te digo hola, la otra persona dice hola y empezamos a intercambiar los mensajes. Llega un momento en el cual se tiene que cortar esa comunicación. ¿Cuál es el procedimiento para cortar la comunicación haciendo la analogía con el teléfono? A ver, alguien más que pueda mencionar qué hace cuando le llamó a una persona, habló con la persona y tiene que cortar. A ver, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el protocolo? A ver. Se despide y aprieta el botón de colgar. Ok, perfecto. El compañero dice, le dice hasta luego y corta. Pero otra gente podría decir, yo te digo hasta luego y voy a esperar que el otro diga hasta luego. O hablamos después, o chau. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podía ya estar dispuesto a cortar el llamado, pero la otra persona tenía algo más para decir. ¿Acaso no les ocurre cuando usted le dicen, bueno, vamos a hablar más tarde? No, espera, te dice la otra persona y no te deja cortar el llamado. Ocurre también eso. O muchas veces uno dice, bueno, dale, hablamos más tarde y ya corta. Y la otra persona, pero yo, ok. ¿Qué ocurrió en ese punto? Se perdieron paquetes de información. No se cortó adecuadamente el llamado, entonces evidentemente que se perdieron paquetes. Eso ocurre también a nivel de protocolo de comunicación de datos. Por eso es que origen y destino se ponen de acuerdo cuándo iniciar la comunicación, cuándo hacer algún tipo de retransmisión. Por ejemplo, cuando estamos hablando con otra persona, la otra persona podría estar también distraída, o justo escuchó un ruido, o está en el colectivo, está manejando, pero está en altavoz, o tiene freehand, cosa parecida, y está hablando, sí, no, repetí un poco de vuelta, o por ejemplo, llegó a una zona donde no tiene mucha cobertura de teléfono, entonces le dice, no, espera, repetí un poco esa parte que no entendí. A nivel de protocolo de comunicación, eso es lo que se conoce como retransmisión. Es decir, yo le estoy pidiendo al destino que me retransmita, que me vuelva a decir parte de lo que estaba diciendo. Pero no le estoy diciendo, decime desde el principio de la comunicación. Le estoy diciendo específicamente desde dónde yo quiero que me retransmita. Esto a nivel de comunicación de equipos es un va y viene de feedback, de retroalimentación, de lo que se da en llamar ACK, acknowledgement, reconocimiento. Es decir, es algo así como cuando yo les digo, bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Y ustedes se quedan completamente callados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo asumo? En el mejor de los casos, yo digo, perfecto, ustedes entienden absolutamente todo y seguimos avanzando. O yo, generador de contenido, digo, a la pucha, mi ACK viene cero. Entonces tengo que empezar de vuelta. Eso es lo que ocurría en... yo tenía un compañero que faltando unos minutos para terminar, ustedes también seguramente ya pasaron por eso, faltando minutos para terminar la clase, levantaba la mano y preguntaba algo de lo que el profesor dijo en el minuto 1 de su clase. Entonces el profesor empezaba de vuelta. Y bueno, algo parecido sería cuando yo le estoy preguntando, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Podemos seguir avanzando? Y ustedes me dicen, sí, perfecto. Ok. O alguien dice, yo no entendí tal cosa. No dice, yo no entendí nada. Yo no entendí desde el principio. Dice, yo no entendí hasta acá o yo entendí hasta acá y esto es lo que no entiendo. Así también funciona un protocolo de comunicación. Porque de lo contrario, el origen va a generar información sin saber si el destino puede recibirlo. Es algo así como, por ejemplo, ustedes
envían un mensaje por WhatsApp y envían 1, 2, 3, 4, 5, 10 mensajes por WhatsApp y no reciben respuesta. ¿Qué podría estar ocurriendo al otro lado? El equipo ya está lleno, la persona no puede atender, la persona no quiere atender, etcétera. Entonces, ustedes generan contenido, pero no reciben una retroalimentación. Haciendo otra vez la analogía con un protocolo de comunicación, esto es mucho más rápido y barato que un servicio orientado a la conexión. ¿Por qué? Porque yo envío nomás los datos sin esperar que el otro me confirme la recepción. Y ustedes van a decir, pero eso es súper inseguro. Inseguro en el sentido de que se pueden perder paquetes, yo no sé ni siquiera si llegó. Sí, podría considerarse así, pero teniendo en cuenta de que las redes y los servicios y las aplicaciones cada vez hacen más controles y verificaciones en sus diferentes niveles, entonces es muy poco probable de que se pierda demasiada información. A ver, no suele ocurrir que ustedes están haciendo un streaming de lo que sea y de repente se pausa el video en el minuto 1:30 y después pasa al minuto 1:35. Se perdieron 4 segundos de video. Pero sí, ustedes siguen mirando y ustedes siguen entendiendo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría si es que esta información, si se pierde demasiada información, si se entrecorta demasiado y hay demasiado muchos bits de información que se pierden? Entonces ya no se puede entender básicamente lo que está ocurriendo. Habrán visto en algún momento de que hay también formas de verificación de que si lo que yo envié es exactamente lo mismo a lo que se está recibiendo. Para los que suelen utilizar, descargar software de Internet, especialmente basado en sistemas operativos no Windows, hay lo que se conoce como checksum. Entonces, por ejemplo, uno descarga un software y también hay un checksum, que es un código de verificación. ¿Y qué es ese checksum? Ese checksum es un numerito que se generó en base a ese archivo. Entonces yo descargo el archivo, ejecuto de vuelta un pequeño comando, ahí me va a decir cuál es el comando que tengo que ejecutar, para ver si el checksum es igual al que se encuentra en la página de donde estoy descargando el software. Si el checksum es el mismo, significa que el archivo se descargó a sí mismo como fue generado y que, por ejemplo, por el camino no fue cambiado. Porque puede cambiar, por ejemplo, es algo así como ustedes hacen un documento en el procesador de palabras que les parezca y ustedes envían por mail. Yo tengo la posibilidad, como yo soy el administrador de la red, yo estoy copiando todo, yo tengo un proxy, yo estoy copiando todo lo que pasa por la red, entonces yo tengo la posibilidad de recibir copia de lo que ustedes están enviando. En vez de decirle tu sueldo es 1.500.000, ahora yo pongo mi sueldo es 9.500.000. Lo que cambié fue hay una rayita nomás, pero eso cambia ese checksum que se genera en base al contenido del archivo. Entonces yo hago un checksum, hago todo el documento, hago un checksum y les digo, acá está el documento con el checksum correspondiente, pero por el camino yo le cambié el texto. Entonces también tendría que cambiar el checksum para que al otro lado, cuando reciba la persona y ejecute ese comando de verificación, los datos sean iguales, ese código de verificación sea igual. Estamos también hablando de que en una de las capas vamos a hablar acerca de lo que es el CRC, código de redundancia cíclica. Es decir, una forma que tenemos de validar que lo que yo estoy enviando es efectivamente lo que se está recibiendo. ¿Nunca les salió cuando están queriendo descompactar un archivo que le dice CRC error? A ver, ¿nunca les pasó? Casi siempre pasa, bro. Sí, y eso normalmente puede ocurrir por varios motivos. El archivo luego está corrupto, se cortó la transmisión cuando yo estaba enviando, se reanudó, pero se perdieron bits, etcétera, y sale CRC error, dice. Es decir, que el archivo no está completo, algo está faltando. Y a veces podemos mirar inclusive el tamaño y vemos que el tamaño no coincide con el tamaño original. Entonces, algo pasó en la transmisión que se cortó. Entonces,
Estábamos hablando acerca de, si volvemos a ver dónde estábamos, acá en la pila estábamos mirando, llegamos a TCP, dijimos que TCP era con la analogía de un llamado telefónico en donde esperamos que la otra persona nos atienda. Ese eh, es una conexión, es un enlace orientado a la conexión. ¿Qué significa eso? De que origen y destino deben estar en sincronía, deben estar conectados, deben estar up, y origen y destino tienen que poder intercambiar unos ACK. Es decir, origen le dice, yo te estoy enviando el paquete 3 y el otro dice, yo estoy recibiendo el paquete 3. Yo te estoy enviando el paquete 8, che, y el paquete 4, 5, 6. Ah, vos no recibiste. Ok, acá te va. Para eso es el código, el ACK. Es como, por ejemplo, cuando ustedes le ponen a un documento Word, ya sea en la cabecera o en el pie, le ponen número de hoja. Ahora, ustedes pueden hacer un documento que diga que tiene 10 hojas, ¿verdad? Pero había sido, cuando enviaron, y había sido que se perdió la hoja 10, pero no hay un conteo del tipo 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. Entonces yo no sé cuánto efectivamente tenía. A lo mejor tenía 9 hojas nomás el documento. Entonces, por eso es que cuando yo entrego documentos, normalmente le pongo el número de páginas y el total de páginas. ¿Por qué? Y porque podría caerse o podría salir mal la impresión, eh, al punto de que, por ejemplo, falte una hoja. ¿A quién no le habrá ocurrido de que le imprimió mal y haya sido que le saltó una hoja, pero como no hay ninguna referencia a cuánto es el total de hojas que tenía el documento, entonces se perdió y nadie se dio cuenta? ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Ese es el Súper, ACK. profe. Bien Perfecto. interesante. Bien, profe. Ese es el ACK. Gracias, gracias. Es el ACK que le estoy enviando. Porque ustedes me dicen, bien, bien, perfecto, podemos seguir. Ok, entonces yo le voy a seguir generando información. Hasta el punto en el cual ustedes me digan, no, ahí estamos muy rápido, no se puede. Y entonces yo le hago la retroalimentación. ¿Hasta dónde estamos bien? Y ustedes me van a decir, hasta el paquete tanto. ¿Ok? Entonces esa es una analogía a cómo funciona un protocolo y un servicio orientado a la conexión. Ahora bien, en otras clases que ya tuvimos, era más bien orientado, no orientado a la conexión, porque yo hablaba y nadie me decía nada. Entonces, yo asumía de que ustedes estaban al otro lado y de que estaban entendiendo todo lo que yo estaba diciendo. Entonces, esa es una comunicación no orientada a la conexión, porque yo estimo de que ustedes están al otro lado, yo estimo de que están escuchando y entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, seguimos subiendo en nuestra pila. Ya un poquito más arriba y casi al terminar esta pila de la cual estamos hablando, aparecen ya servicios y protocolos ya más conocidos. Porque cuando hablamos de ARP, cuando hablamos de MAC address, incluso cuando hablamos de wireless, hay ciertos aspectos que uno pasa por encima, vamos a decir, da por sentado de que es así, o incluso ni le importa. Pero ahora ya empezamos a hablar de protocolos y servicios que ustedes normalmente utilizan. Por ejemplo, yo quiero enviar un correo electrónico, dependiendo de cuál sea el cliente de correo electrónico. A ver, hasta hace unos cuantos años no era tan tradicional de que todo sea web. Ahora hay correo web, sistemas web, todo es a través de una interfaz web y utilizando el protocolo HTTP, HTTPS. Hace unos cuantos años, si ustedes miran, busquen nomás programas de correo electrónico. Van a encontrar Outlook Express, Microsoft Outlook, Pegasus Mail, Opera Mail, Thunderbird, etcétera. Es decir, programas de correo electrónico. Eso se llama MUA, Mail User Agent, agente de usuario de correo. El Simbra mismo también, profe. Sí, así mismo.
Entonces, cuando nosotros tenemos Zimbra es un servidor, pero para este caso viene bien el ejemplo. Entonces, si nosotros no tenemos un cliente de correo instalado en nuestro dispositivo, sea un teléfono, sea lo que sea, estamos utilizando normalmente una interfaz web. Entonces, utilizamos probablemente protocolo HTTP, HTTPS. Si tuviésemos un cliente de correo, probablemente vamos a utilizar IMAP o SMTP y POP3, que son los protocolos tradicionales para el envío y recepción de mensajes de correo electrónico, toda vez que tenga yo instalado un cliente de correo electrónico. Ahora, otro protocolo que utilizamos, pero absolutamente en todo momento, si bien no nos damos cuenta, pero es lo primero que ocurre, es el DNS. Cuando ustedes entran a una página web, pongan la dirección que ustedes ponen, miren abajo a la izquierda, lo primero que dice que está haciendo, dice resolviendo tal nombre. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento? Alguien se está conectando ahora, a ver. ¿Qué es lo que está haciendo cuando el navegador de internet dice resolviendo el nombre de la página a la cual queremos acceder? Está convirtiendo, está buscando qué número IP le corresponde a ese nombre de máquina, porque es ese número IP lo que va a ir dentro del paquete, el número IP mío y el número IP destino. Por eso es que lo primero que tiene que ocurrir, por eso es que cuando hacemos ping a www.empresa.com.pi, lo primero que ocurre es la resolución del nombre, es decir, la conversión de ese nombre a un IP. Eso es lo primero que ocurre. Y ese IP es el que se utiliza y que va dentro del paquete. Si bien una vez que se transmite, eso efectivamente son ceros y unos. Pero para nuestra practicidad, manejamos ese número IP como un identificador único de la máquina a la cual nos estamos queriendo conectar. Otros protocolos más que se usan, no se usan mucho, es discutible. FTP, Telnet, Telnet es para conectarse a otra máquina y ejecutar comandos, lo que ahora se utiliza más es SSH. ¿Por qué? Porque Telnet no cifra. Estoy muy acostumbrado a decir encriptar, pero tengo que acostumbrar a decir cifrar. Desde hace unos cuantos años, el tema del cifrado, el tema de la seguridad, el tema de los datos es lo más importante. Hace unos cuantos años atrás, lo más importante eran cuántas máquinas yo tenía en mi empresa, y era lo más importante. Cuando ocurría un siniestro, no sé, había un incendio, que había que salvar las máquinas. ¿Por qué? Y porque las máquinas eran costosas y en las máquinas estaban los datos. Siempre recuerdo una historia, sería una leyenda urbana, porque realmente no sé si es así. Ustedes podrían preguntarle a sus padres o a sus abuelos, a gente que tenga más de 40 y tantos años de edad, a partir de 45, 50 años de edad, ¿qué pasó con Nueva Americana? ¿Conocen esa tienda Nueva Americana que está en el centro? Sí, profe. Ok, perfecto. Antes era muy frecuente eso, porque antes, en mi época de colegio, se le decía palmear a eso de ir a caminar por allí, ¿verdad? Pero ni eso se puede. Entonces, Nueva Americana era una pequeña tienda que sufrió un siniestro, se quemó, y en aquel entonces no era usual que existieran estos guardias de seguridad. Lo que había eran serenos. Se le llamaba sereno a la persona que se quedaba a dormir dentro de la empresa, custodiando. Su trabajo era custodiar realmente, pero por supuesto que al estar dentro de la empresa, muchas veces quedaba dormida la persona. Dicen que ocurrió el siniestro, empezó el incendio, y ¿qué hicieron estas personas? Empezaron a sacar los monitores. Dice que sacaron muchos monitores
a la vereda, porque así de esa forma ellos pensaban que estaban salvando los datos, porque el monitor es el que muestra la información, ¿verdad? Lamentablemente nunca nadie les explicó de que allí no se almacena la información, a no ser que sea un all-in-one, donde esa misma sea la PC, pero estamos hablando hace 30, 40 años atrás probablemente, ¿verdad? Cuando las all-in-one no existían. Eran monitores monocromáticos y lo que salvaron a esta gente dicen que eran los monitores. Y por supuesto se perdió toda la información que tenían porque cuando eso se guardaba en las PCs, la información. Desde hace un montón de tiempo que lo más importante para cualquier empresa son los datos. Es la información. Ahora el poder es la información. Cuanta más información tengas, certera, uno puede tomar mejores decisiones. Eso ocurre en cualquier aspecto de la vida, así como en los negocios. Entonces, se suele también decir que en ese fatídico día de septiembre en el cual unos aviones echaron esas torres en los Estados Unidos, dicen que muchas empresas desaparecieron como empresas como tales porque toda su información estaba puesta allí, en ese edificio. Y muchos tenían su backup en la otra torre, porque se estimaba pues que si había algún tipo de problema ocurriría en una de las torres y no en las dos. Entonces se menciona de que muchas empresas desaparecieron porque al desaparecer su nómina de clientes, los datos de sus clientes, los datos de sus empresas, de sus empleados, los datos de quién debe y a quién se le debe o cuánto se debe, la empresa deja de existir. En los papeles existía, pero no había nada que lo sustente. Entonces, dicen que así desaparecieron muchas empresas también. Profe, también el tema del caso que pasó recién, la gente que usaba el OVH Cloud, que, Ajá. que se quemó hace poco y mucha gente perdió muchísima información ahí, pensando que en la nube estaban seguros y se quemó también ese. Y sí, por eso es bastante típico y normal de que nosotros mismos informáticos no hacemos luego backup de nuestras cosas. Empecemos por ahí. ¿Quién hace backup de su teléfono o de su pendrive o de su memory? No es muy frecuente. Y uno tiene absolutamente todo en la nube, ya sea de Google o de la empresa que contrató, pero no tiene, por ejemplo, un backup local, aunque no sea completamente actualizado, por lo menos algo para poder restituir en caso de que ocurra algún siniestro, como ocurrió en este caso, ¿verdad? Ok, gente, ¿cómo vamos hasta acá? Súper bien, profe. Listo. Muy bien, profe. Profe, Gracias, fue profe. muy claro. Muy Perfecto, claro todo. perfecto. ¿Alguna consulta? Profe, tengo una consulta con respecto a la tarea. Justamente no puedo realizar la tarea del sábado anterior. ¿Hay manera de poder habilitar nuevamente o ya no se puede más completar? Lo que podríamos hacer es, voy a mirar porque justamente la idea es de que se haga en ese día, pero voy a mirar cuánta gente hay. Hay más compañeros que estén en la misma situación, porque la idea no es justamente penalizar al que no pudo hacer, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Entonces, lo que podríamos hacer es extender otra vez el plazo de las dos tareas para que cierren mañana, por ejemplo, si es que alguien no pudo hacer la tarea 1 o la tarea 2, entonces que cierren mañana junto con las otras tareas, ¿está bien? Sí, perfecto. Sí, profe. Dale, espectacular. Entonces voy a ver si es que puedo hacer eso esta misma noche. A ver, Ibarra, ¿vas Ibarra? Presente, profe. Perfecto. Blanco Espínola. Presente, profe. Ok. Bogarín Alcaraz. Presente, profesor. Perfecto. Jiménez Díaz. Jiménez Báez, perdón. Presente, profe. Gracias. González Mancuello. Presente, profe. González Puyol. Presente. González Ramírez. Perfecto. Jara Duarte. Pablo Jara Duarte. Pablo Jara Duarte. Ok.
Sí. López González, Presente, profe. Ortiz, Presente, profe. Rejala, Presente, profe. Reyes, Presente. Sanabria, Presente. Santa Cruz, Presente, profesor. Vera Chávez, Presente, profe. Villalba Peralta. Presente, profe. Perfecto, entonces hoy están absolutamente todos presentes y registramos la asistencia. Ok, ¿alguna consulta, gente? ¿Alguna pregunta a lo que te vamos a aclarar? Profe, Sí. yo no me salió la presente, creo, no me funcionó el micrófono. Le voy a dejar. Pero creo que están, por eso mencioné que creo que todos están presentes. Vamos a mirar más de vuelta. Sí, todos están presentes. Profe, hoy Dale, profe. serían nuestras últimas clases y o sea que la próxima clase sería nuestro examen parcial mismo. entonces. Así mismo. ¿Y cuáles son los temas que tenemos que apuntar para ese examen, profe? Tema 1 y tema 2. Tema 1 y tema 2, o sea que este PDF que estás ahí o... Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Así mismo. Va a ser en base a esa documentación que tienen, la documentación impresa. Como les digo, seguramente van a poder acceder a sus materiales para poder rendir el examen, ¿verdad? Sí, vamos a estar leyendo, profe. Perfecto. Profe, Ok. se perdió un paquete. ¿Qué paquete se perdió? Y yo no va, profe. De los primeros paquetes, profe, cuando enviaste la... Ok, ojalá que no se pierdan tantos paquetes ese día. Dale, profe. Dale, gente. A cuidarse, gente. Muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Y voy a ver para rehabilitar las tareas para que se pueda hacer hasta mañana. ¿Está bien? Gracias, Excelente, profe. profe. Excelente, profe. Muchas Dale, gracias, gente. profesor. Dale. Muy buenas noches y quedamos de esta forma. Que pasen Hasta bien. luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe.